Yo quiero invitarles en esta mañana a que nosotros continuemos estudiando el Evangelio de Lucas y continuemos la serie El ministerio de Jesús según Lucas. Hoy vamos a continuar entrando ahora ya en el capítulo 12. Damos gracias al Señor por la manera como utilizó al pastor Karel para que pudiéramos escuchar ese sermón tan importante, aunque un poco difícil, de esa confrontación del Señor Jesucristo a los fariseos. Pero hoy, con la gracia de Dios, nosotros vamos a continuar y vamos ahora a ver los versículos del 1 al 34. Y les pido su comprensión, porque como pastores estamos predicando porciones largas. Y es posible que haya una alta expectativa de parte de los oyentes de que nosotros expliquemos con lujos y detalles algunos de estos versículos, y por eso les pido que puedan apreciar el mensaje general y que nuestros corazones se enfoquen en las verdades principales que Cristo nos habla en este texto. Así que vamos a leer solamente el versículo 1 con el propósito de nosotros introducir este texto, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios su dirección mientras estudiamos su palabra en esta mañana. Dice así Lucas 12:1: Entre tanto, una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vamos a orar. Padre, quizás nuestros corazones pudieran tener cargas o quizás distracciones cuando hemos venido aquí a adorar. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu nos visite en esta hora. Que Él haga que nuestros corazones se enfoquen en ti, en escuchar tu voz. Ciudad de Gracia, Señor, se rinde a tus pies. Y te pedimos que nos hables. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Transforma estos corazones que todavía tienen mucho pecado remanente. Hazlos más y más santos conforme a la imagen perfecta y madura de tu Hijo Jesucristo. Y en esta mañana, Señor, líbranos de la hipocresía. Oh Dios, todos tenemos la capacidad de desarrollar algo de hipocresía, y yo te pido, Señor, que nos guardes. Guarda nuestra fe para que sea una fe sincera, para que sea una fe auténtica, para que podamos proclamar al mundo que te amamos de corazón y que queremos vivir para ti y servir en tu reino, gastarnos en las cosas de tu reino. Oh Dios, yo te pido que tu Espíritu se mueva con libertad en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y que el producto final sea que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, Señor. Y salva. Quizás hay alguien que está visitando, hay alguien que está asistiendo recientemente que todavía no ha sido regenerado por tu Espíritu. Oh Señor, que tú uses esa ciudad de gracia para que más pecadores entren en el reino de los cielos. Y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos de nosotros recordamos ese momento difícil cuando Dios envió al profeta Natán a confrontar al rey David en 2 de Samuel 12, y admiramos la sabiduría, la gracia, la valentía, la humildad del profeta, que utilizó una parábola para llegar al corazón del rey David sobre la verdad de su pecado. Dice la Biblia en 2 de Samuel 12:1, no está en la pantalla, escuchen atentamente, que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres
en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y el rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante visitante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Al David escuchar esa historia, sus sentidos espirituales de santidad y justicia fueron increíblemente agudos y precisos al considerar y juzgar a ese hombre rico que, teniendo su propia abundancia de ganado, le robó al pobre hombre la única corderita que tenía. E inmediatamente David le aplicó la ley y sus consecuencias con rigor y prontitud, reconociendo que la ley demandaba la muerte por tal crimen, incluyendo el hacer restitución, devolviéndole al hombre el pago de 4 corderos o el valor cuadruplicado correspondiente. Pero ¿cuál fue el problema de David al juzgar así? No fue su falta de compasión por el hombre pobre, ni tampoco fue su falta de justicia para con el hombre rico. Tristemente, su problema, hermanos y amigos, fue su hipocresía. David pretendió delante del profeta Natán nunca haber sido el hombre rico de esa historia, como si nunca hubiera cometido una ofensa, un atropello o un crimen semejante. Es más, él fue más pronto en identificarse con el pobre hombre agraviado, quizás por los años en que él mismo sufrió injustamente haber sido perseguido por el antiguo rey Saúl. Pero la verdad era que detrás de todo ese celo, detrás de toda esa apariencia de justicia, detrás de esa actitud, soy más santo y justo que ese hombre rico, y detrás de ese manto de alta devoción religiosa, en el fondo de su corazón, David sabía que había actuado muchísimo peor que ese hombre rico. Por eso el profeta le dijo a David en el versículo 7 de 2 de Samuel 12: tú eres aquel hombre. Porque David no solo premeditó su adulterio con Betsabé, sino que por igual premeditó esconder el embarazo de ella y el posterior asesinato de Urías, esposo de Betsabé, para luego quedarse con ella, involucrando a terceros en el adulterio, involucrando a terceros en el asesinato. Y por encima de todos esos pecados, David estaba sistemáticamente tapando lo que había hecho y justificando en su conciencia que probablemente como rey él tenía derecho de hacer estas cosas. Y seguro por eso, después de haber dado la orden, le dijo al general Joab: no tengas pesar por eso, refiriéndose a la muerte de Usías, porque la espada consume tanto a uno como a otro, sabiendo David en su corazón que él mismo había mandado al frente de batalla a Urías, dejándolo solo para que muriera. Y miren, de todas las verdades que pudiéramos aprender de esta historia bíblica, yo estoy convencido que parte de la razón del por qué el Espíritu Santo las registró fue para que nosotros entendamos y reconozcamos que el pecado de la hipocresía no es solamente cometido por los inconversos fariseos religiosos, sino que el pecado de la hipocresía, igual que el legalismo, es una hierba mala
que todavía sigue volviendo a nacer y a crecer en las vidas de auténticos y genuinos creyentes como David. Y es por eso que como buenos agricultores, tú y yo tenemos que continuamente vigilar el terreno de nuestros corazones y arrancar esa mala hierba que ahoga la palabra de Dios. El rey David fue por muchos años de su vida reconocido incluso por Dios mismo como un hombre conforme al corazón de Dios. Y si David se descuidó y sucumbió, hermanos y amigos, si David terminó desgraciadamente convirtiéndose en uno de los más grandes hipócritas en la historia del pueblo de Dios, aunque más tarde se arrepintió, gloria a Dios, tú y yo no estamos exentos. Tú y yo no estamos exentos del potencial engaño del pecado que nos puede llevar a una gran hipocresía cristiana, de vivir una vida de apariencia religiosa, cuando en el fondo, en el corazón, en lo privado de nuestras vidas, y lo sabemos igual que David, en nuestras conciencias, estamos lamentablemente viviendo en terribles pecados destructivos y escandalosos. Y yo lo digo con temor y temblor, porque yo soy pecador también. Y nunca como pastores o como cristianos queremos ser como los hombres que estaban listos para apedrear a la mujer que fue encontrada en adulterio. Nadie está libre de pecado y por lo tanto nadie tiene el derecho hipócritamente de tirarle una piedra a otra persona. Pero sí estamos llamados a exhortarnos unos a otros para que ninguno de nosotros nos endurezcamos por el engaño del pecado. Y si es necesario, cuando sea necesario, debemos confrontarnos unos a otros en amor y buscar la restauración mutua, tal y como Natán se convirtió en un medio y en un instrumento de confrontación y restauración para con David. Y esto nos lleva a ver la verdad central de este texto y el título de este sermón, porque el mensaje de Lucas capítulo 12 del 1 al 34 lo hemos titulado Gracia que cura la hipocresía. Gracia que cura la hipocresía. Y esta es la verdad central, reconociendo que nuestro corazón es engañoso y tapa y justifica el pecado bajo el manto de la apariencia religiosa. Tú y yo debemos perseguir la gracia de Jesucristo que nos cura y nos liberta de la hipocresía farisaica. Y hay una forma un poco más compacta, una verdad corta de esa misma verdad, reconociendo que tapamos el pecado bajo el manto de apariencia religiosa. Necesitamos la gracia que nos cura de la hipocresía farisaica. Nuestro texto continúa con el mismo tema. Pastor, usted está repitiendo lo mismo que predicó el pastor Karel. Deme un momento. Porque ciertamente es el tema que el pastor Karel predicó la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver desde un ángulo distinto. En el capítulo 11, 37 al 54, Cristo confrontó esa religiosidad letal que rechaza a Cristo y su gracia, esa religiosidad presuntuosa y pretenciosa que construye una espiritualidad sobre un evangelio de obras, donde el pecador es guiado a esforzarse por sí mismo y en sí mismo a cumplir parcial y externamente las leyes morales de Dios bajo una adherencia estricta incluso a otros mandamientos extrabíblicos que le proveen al pecador una falsa confianza de justicia propia delante de Dios. Todos esos ayes de juicio y condenación que Cristo pronunció fueron para aquellos que junto a los escribas y fariseos se refugian en la hipocresía religiosa de ese fallido evangelio de obras. Oh Dios, libra a todos los presentes del evangelio de obras.
Y es fallido. Escucha esto. Porque una obediencia parcial a la ley de Dios es inútil para salvarte de la condenación. Es inútil para justificarte delante de Dios. Así que justo después de esa fuerte confrontación a los fariseos, Cristo ahora en el capítulo 12, versículo 1, se torna hacia sus discípulos, hacia aquellos que habían confiado en Él como Mesías y estaban descansando en que su aceptación ante Dios no era por sus obras, sino por la pura gracia de Dios. Y fue a ellos, primeramente, dice el versículo 1 de Lucas 12, que Jesús comenzó a decirles que se cuidaran y se guardaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y con esto Cristo quería enseñarles, como la historia al principio, que aún después de ser salvos por gracia, la hipocresía todavía tiene el poder para levantarse y regarse en ellos y en nosotros como levadura. Una pequeña cantidad de levadura se fermenta y se riega, afectando e impregnando toda la masa de pan. Y aunque en algunas ocasiones la imagen de levadura se usa de forma positiva, como por ejemplo en Mateo 13, cuando Cristo lo usó para referirse al crecimiento del reino de Dios, aquí obviamente es usada para referirse a cómo la hipocresía es un leudante dañino que comienza muy pequeño, pero que luego crece silenciosa y rápidamente y se infiltra en todo el hombre y en todo lo que hace, hinchando e inflando a los hombres de orgullo espiritual, llevándolos a construir un celo extremo por una santidad de apariencia que detrás oculta un corazón lleno de pecado. Cristo quiere guardarnos y protegernos de esa levadura. El evangelio vino para curarnos y para libertarnos de esa hipocresía religiosa. Y por esto Cristo nos apunta a 3 disciplinas piadosas que, si tú y yo las creemos y obedecemos, nos guiarán continuamente a la gracia que nos cura y libera de la hipocresía farisaica. Así que veamos la primera disciplina que nos cura y libera de la hipocresía, y es abrazar la verdad que Dios conoce el interior de tu corazón y tu vida privada. Abraza la verdad que Dios conoce el interior de tu corazón y tu vida privada. Mira los versículos 2 y 3. Cristo dijo: nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y Cristo, si lo notas, utiliza una forma poética hebrea muy parecida a lo de los salmos y proverbios, donde la primera frase se repite o se contrasta con la segunda, complementándose la una con la otra. Y eso es conocido para los que les gusta la literatura como un paralelismo hebreo. Y en este caso particular es un paralelismo sinónimo, porque la primera frase repite la misma idea en la segunda, aclarando, enfatizando, profundizando. Cristo dijo en el versículo 2: nada hay encubierto, que es lo mismo que nada hay oculto, y que no haya de ser revelado es lo mismo que no haya de saberse. Y por igual en el versículo 3 Cristo dijo: todo lo que han hecho en la oscuridad es lo mismo que todo lo que han susurrado en las habitaciones interiores, y se oirá en la luz es lo mismo que será proclamado desde las azoteas. ¿Pueden ustedes apreciar la belleza de ese recurso literario? Cristo quiere que entendamos algo acerca de Dios, que reconozcamos ciertos atributos de su carácter, por los cuales luego Él quiere que le adoremos y que vivamos y nos relacionemos con Él a la luz de ese conocimiento. Aquí hay por lo menos 4 atributos de Dios: su omnisciencia, Dios lo sabe todo;
su omnipresencia, Dios está en todo lugar, su inmanencia, Dios es un Dios cercano, y su soberanía, nada escapa de su gobierno y control. En otras palabras, mis hermanos y amigos, Dios conoce todo acerca de nosotros. Y lo más importante es que Él conoce el interior de nuestros corazones. Y todo, absolutamente todo lo que nosotros deseamos y pensamos que nadie ha visto, que jamás nadie podría saber acerca de nosotros, escríbanlo. Dios lo sabe, porque Él conoce todo de ti, porque Él estaba ahí contigo, como está en todo lugar, como Dios es cercano a ti y a cada persona, y porque nada ni nadie escapa de su gobierno y control. Dice Primera de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice Proverbios 5:21, que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Dice el Salmo 11:4, que Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dice el Salmo 44:21, porque Dios conoce los secretos del corazón. Dice el Salmo 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dice el Salmo 139 del 1 al 5 y 8 al 12, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Hermanos y amigos, qué teología más sobria llegó a desarrollar el salmista en su corazón sobre la omnisciencia, la omnipresencia, la inmanencia y la soberanía de Dios. Ese es nuestro Dios. Como dijo Pablo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Tú ni yo podemos salir de su abarcadora presencia y de su abarcador conocimiento. Ahora entiende esto. Dios pudiera ser indiferente con el conocimiento y con las pruebas que Él tiene de todo lo que cada uno de nosotros ha hecho en el interior de su corazón y en lo privado de su vida. Pero hermanos y amigos, Dios no es indiferente con sus criaturas. Aunque sí es paciente, muy, pero muy paciente. Gloria a Dios por la paciencia de Él. Déjame explicarte un poco más. Al haber sido hechos a la imagen de Dios como seres morales, Dios nos creó para relacionarnos con Él en la esfera de su justicia y santidad. Pero como cada uno de nosotros pecó, en lo interior de nuestros corazones, en lo privado de nuestras vidas y en lo externo de nuestras relaciones, roles y responsabilidades, Dios no quiere que nos escondamos. Dios no quiere que encubramos, que tapemos o que justifiquemos nuestros pecados. Si ya Dios lo sabe, si ya Él lo ha visto, si ya Él estuvo cercanamente observándolo todo y nada salió de su supervisión y control, entonces ¿cómo deberíamos responder a un Dios omnisciente, omnipresente, inmanente y soberano, que tiene evidencias de sobras de que hemos pecado y hemos hecho lo malo ante Él? Hermanos y amigos, solo tenemos tres opciones. Número uno, humillarnos. Dos, justificarnos. O tres, endurecernos. Y es obvio
que Dios no quiere que escojamos el camino de justificarnos. ¿Por qué? Porque justificarnos es ser hipócritas. Aparentar ser moralmente buenos y rectos ante un Dios que conoce todo, hasta lo más íntimo y privado de nuestro ser. Aparentar ser religiosamente santos y piadosos, cuando en el interior y en lo privado y muchas veces hasta en lo público sabemos que hemos pecado, no solamente es un camino necio, sino que si seguimos voluntariamente en esa práctica, poco a poco nos llevará a un endurecimiento tal hasta el punto de desarrollar una conciencia completamente insensible y cauterizada. Escucha bien, cuando tú y yo nos justificamos, estamos negando lo obvio, lo que nunca ha escapado del conocimiento, de la presencia, de la cercanía y de la supervisión de Dios. Por eso fue que el salmista dijo en el Salmo 94, 7 y 9, ellos dicen: el Señor no lo ve, no hace caso el Dios de Jacob. A lo que responde Dios: entended, necios del pueblo y ustedes fatuos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo, ¿acaso no lo verá? Como dijo Proverbios 24:12, si dices ciertamente no sabíamos eso, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ciudad de Gracia, la palabra hipocresía es actuar y fingir una imagen pública que es contraria a nuestra realidad interna. Es pretender creer en algo que luego no practicamos. Es mantener una desconexión entre creencia y comportamiento. Y si se persiste en esa actuación, pretensión y fingimiento, entonces se solidifica un carácter engañoso de simulación, falsedad y vanagloria. Alguien dijo: la hipocresía es la audacia de predicar integridad desde una cueva de corrupción. Y ese era precisamente el problema de los fariseos. Pero hasta cierto punto, seamos sinceros, si la hipocresía significa no vivir consistentemente conforme a los estándares morales de nuestras conciencias, entonces todos, a la verdad, hemos sido y somos hipócritas, ya que el pecado nos ha afectado a todos. Todos hemos practicado la hipocresía en distintos grados y niveles. Por lo tanto, oh miserable de mí, ¿quién me curará? ¿Quién me libertará de este corazón hipócrita? Es cierto, Cristo condenó fuertemente la hipocresía. Él la aborrece y la reprende. Pero también es cierto que Cristo vino a curarnos y a libertarnos de la hipocresía. Por eso es que yo quiero anunciarles que la hipocresía sí se puede vencer. La hipocresía sí se puede conquistar con la humillación. ¿Cuál fue la reacción del rey David? ¿Cuál fue la reacción del rey David cuando Natán lo confrontó sobre sus pecados? David tuvo las mismas opciones que tú y yo. David, aunque por 9 meses y algo más él pudo justificarse y pudo continuar endureciéndose, ¿qué hizo David cuando Natán lo confrontó? Dice 2 Samuel 12:13, David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado. Aleluya. Por eso es que no hay otro mejor momento en este sermón que este para yo proclamarles a todos ustedes la gracia del evangelio. Hermanos y amigos, la gracia de Dios nos abre el camino hacia la cruz.
el lugar donde nuestro compasivo y poderoso Salvador Jesucristo, como el Cordero perfecto de Dios, fue inmolado por nuestros pecados y murió precisamente para pagar y sufrir nuestra culpa y condenación, de modo que tú y yo no tengamos más que fingir rectitud, que aparentar santidad o pretender perfección. Por el Evangelio, los pecadores tenemos la opción de humillarnos, confesando exactamente, admitiendo exactamente lo que hemos hecho delante de Dios y de los demás, y recibiendo de Dios la gracia que no merecíamos, que es el perdón que recibió David, el perdón completo por medio del pago de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava, nos perdona de todo pecado. Como dijo Warren Wiersbe, la hipocresía es necia e inútil, porque nada puede realmente ocultarse de Dios. Tarde o temprano, en esta vida o en el juicio final, escucha esto, todo saldrá a la luz. Todo lo que nosotros dijimos en la oscuridad, todo lo que hicimos en lo privado de nuestra habitación. Por eso es mejor traer nuestros pecados hoy mismo a la cruz, que inútilmente encubrirlos y justificarlos hasta el juicio final. El pecador que se refugia en Jesucristo no tiene por qué vivir más en hipocresía. La gracia nos cura de vivir una doble vida al concedernos el perdón y el refugio de la cruz, que no solamente nos perdona, sino nos provee el poder para vivir en fe y por fe el corandeo. Y aunque no voy a leer lo que está ahí en la pantalla definiendo el corandeo, la idea es que la cruz nos permite vivir en la presencia de Dios y para gloria de Dios, sin culpa ni distanciamiento de nuestro Dios. Ya vimos que la primera disciplina piadosa que te cura y liberta de la hipocresía es abrazar la verdad que Dios conoce, el interior de tu corazón y de tu vida privada. Y la segunda disciplina piadosa es escoger temer y agradar a Dios antes que temer y agradar a los hombres. Escoge temer y agradar a Dios antes que temer y agradar a los hombres. Dice el versículo 4, y aunque voy a leer solamente el 4 y el 5 y los otros lo voy a leer mientras explicamos, dice así la Biblia: así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Versículo 5, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Otro de los problemas que lleva a la hipocresía es vivir para los hombres antes que para Dios. Tristemente, los fariseos estaban más preocupados por su reputación que por su carácter. Más preocupados por lo que la gente pensara de ellos que lo que Dios conocía de ellos. Y por eso la Biblia habla del temor a los hombres como un pecado. Dice Proverbios 29:5, el temor al hombre es un lazo que te engaña a cometer un terrible trueque de idolatría destructiva. Te sugestiona y te condiciona a adorar y a temer más la opinión de los hombres, a buscar más alcanzar el favor y la aceptación de los hombres antes y por encima que temer y agradar a Dios. Y temer y agradar a Dios, temer y agradar a los hombres se convierte en un ídolo que sustituye el temer y el agradar a Dios, quien al final, nuestro Dios, debería siempre estar primero y por encima de todo y de todos. Pero el temor a los hombres al final te lleva a una vida de hipocresía. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás dispuesto a cambiar tus convicciones, a transigir y a ceder para no perder la aprobación de los hombres. Y esto te lleva a una doble vida. Una que quieres tener delante de Dios y otra que quieres tener
ante los hombres. Y al final es una doble vida porque no estás completamente comprometido con Dios. Como dijo un comentarista, cedemos nuestra pureza y nos entregamos a la inmoralidad por temor a perder una relación. Transigimos en los negocios y terminamos haciendo cosas ilícitas por temor a perder socios y clientes. No denunciamos prácticas ilegales e inmorales en nuestro trabajo por temor a perder nuestros empleos. Ciudad de Gracia, el temor a los hombres es un ídolo que, igual como hicieron los reyes piadosos del Antiguo Testamento, tú y yo tenemos que derribar. Es una mala hierba que debemos arrancar del corazón porque nos lleva a comprometer nuestra fe, a comprometer nuestra conciencia, nuestros principios y nuestros valores. Y para curarnos y liberarnos de esa forma de hipocresía, Cristo nos exhorta en el versículo 4 a que escojamos en fe y por fe no temer a los que solamente pueden matar el cuerpo y nada más, y reemplacemos el temor al hombre por temer a aquel que no solamente puede matar, sino también arrojar el alma en el infierno. Tristemente, muchos sucumbimos a hacer lo que sea para evitar el rechazo y la vergüenza ante los hombres, y por eso tememos. A veces es una presión mental y emocional que sabemos que es espiritual. Tememos lo que otros puedan decir de nosotros, lo que otros puedan hacer contra nosotros, y por causa del pecado muchas veces estamos dispuestos a mentir contra Dios y mentir contra nuestra conciencia para impresionar y aceptar la aprobación de los hombres. Por eso me encanta lo que dijo Cristo en las palabras de este comentarista: el remedio para la hipocresía. Oh Señor, ayúdanos. El remedio para la hipocresía es olvidarnos de lo que diga o piense o haga la gente y escoger temer solo a Dios. El temor a Dios es el temor que vence todos los demás temores, pues quien verdaderamente teme a Dios no necesita temer nada más. El temor a los hombres tenía una implicación muy particular para los discípulos de Jesús, ya que después de esa última confrontación de Jesús con todos esos ayes de juicio y condenación en contra de los fariseos y escribas, Cristo entró en una fase de mayor antagonismo y persecución en su contra. Por lo tanto, para los mismos discípulos era una gran tentación evitar el sufrimiento. Era una gran tentación evitar la persecución con tan solo negar que no conocían a Jesús, como le pasó a Pedro, con tan solo negar que eran seguidores de Cristo. Por eso Cristo entonces les habló a ellos sobre el peligro amenazante del temor a los hombres, porque nos tienta a negar nuestra fe ante los hombres. Escucha esto, una parte crucial de cómo la gracia nos cura y nos libera de la hipocresía es cuando estamos dispuestos a confesar a Jesucristo públicamente y a seguir su palabra donde sea, cuando sea, delante de quien sea, no importando si eso resulta en burla, rechazo, oposición o persecución, o hasta, si es posible, la amenaza contra nuestras propias vidas. Por eso Cristo dijo en los versículos 8 y 9: les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos modeló eso. Él nos modeló rechazar el temor a los hombres y nos trazó el camino para nosotros seguir sus pisadas. Él lo decía clara y abiertamente, como lo dijo en Juan 5:41: gloria de los hombres no recibo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no buscaba la aprobación de la gente. Cristo no buscaba agradar a los hombres por encima de sus convicciones, ni tampoco se dejaba influenciar ni manipular para cambiar sus convicciones de temer y agradar a Dios. Y en un mundo hostil, créeme, es fácil ceder. Lo más fácil es transigir. Y para los discípulos esto era una verdadera prueba.
una prueba de fe, temer y agradar a Dios, porque confesar y seguir a Cristo era literal para ellos. Si ustedes vieron la serie de Chosen, era perder sus reputaciones sociales, era ser expulsados de sus familias y hasta perder todos los privilegios en sus sinagogas locales. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento fue un ejemplo de temor a Dios, que no sucumbió a la hipocresía o a la doble vida, manteniéndose firme en su fe y en sus convicciones, aún viviendo en una sociedad corrupta y perversa como era la sociedad de Babilonia. Aún allí, wow, gracias Señor por darle la gracia y el poder. Él fue extremadamente valiente para escoger temer y agradar a Dios, aún en graves y peligrosos momentos donde su fe y convicciones podían costarle la vida. Daniel propuso en su corazón que no comería la comida ofrecida a los ídolos paganos, y tuvo la valentía e incluso la sagacidad de proponer una dieta distinta que no violara su conciencia. Y cuando él se mantuvo fiel y firme, Dios le abrió camino, haciendo que hallara favor y gracia delante del jefe de los eunucos. Otros gobernadores quisieron hacerle daño por envidia. Establecieron precisamente un edicto que pusiera a prueba su fe y su relación con la ley de su Dios. Intentaron muchas cosas que la Biblia probablemente no dice para hacerlo tropezar y caer. Probablemente lo sobornaron con dinero y él no aceptó. Quizás lo sedujeron con una mujer promiscua y no aceptó. Quizás lo tentaron con una promoción de un puesto mayor, ofreciéndole más fama y poder, y no aceptó. Y como no pudieron hacerlo caer por otras vías, crearon un edicto para que nadie orara ni hiciera petición a ningún otro Dios, sino solo al rey Darío por 30 días. Y cuando Daniel se enteró, dice Daniel 6:10, que Daniel entró en su casa. Aleluya. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel confesó a Cristo, mantuvo firmes sus convicciones antes que temer y agradar a los hombres, incluso cuando solo por orar tuvo que sufrir el hecho de ser echado en el foso de los leones, y allí Dios lo guardó sobrenaturalmente, cerrando las bocas de los leones. Y esa historia yo sé que la sabemos muy bien. Ahora, yo hago toda esa historia porque yo creo que a esto se refería Jesús cuando nos enseñó y le enseñó a sus discípulos a que no temamos la persecución ni el sufrimiento por nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido tener cuidado de nosotros. Como dicen los versículos 6 y 7, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Y si Dios cuida de los pajaritos, y nosotros valemos mucho más que ellos, y si Dios en su cuidado paternal conoce la cantidad exacta de todos los cabellos de nuestra cabeza, entonces no debemos temer lo que nos puedan hacer los hombres, porque Él es poderoso para cuidarnos y protegernos en medio del rechazo, en medio de la burla, en medio de la oposición y de la persecución. Incluso, como dicen los versículos 11 y 12, Él nos puede dar por su Espíritu las palabras que debemos decir para defender nuestra fe. Y si soberanamente Dios quiere que muramos, lo cual es posible, los amigos de Daniel se mantuvieron firmes, incluso si Dios no los rescataba. Si soberanamente Dios quiere que muramos siendo fieles a nuestra fe en Cristo y a su palabra, la muerte física es solo la entrada a la glorificación eterna de los hijos de Dios. Así que aún en tribulación o en angustia o en persecución o en peligro o en espada, aún si terminamos siendo contados como ovejas de matadero por temer y agradar a Dios antes que a los hombres, al final, mis hermanos, seguimos siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Ciudad de Gracia, Cristo quiere que seamos de una sola cara, porque una vez que transigimos y cedemos en un área de la vida, la hipocresía como la levadura
se riega rápidamente y nos contamina en muchas otras áreas de la vida. Por eso la gracia nos llama a escoger a quién vamos a temer, a servir y agradar, si a Dios o a los hombres. Como dijo Pablo en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, pudiera ser, mi amigo o mi amiga, que tú estás aquí sin Cristo. Y puede ser que tú escojas el camino de los fariseos, de justificar tus pecados aferrándote a tu propia bondad, aferrándote a tu religiosidad, confiando en un evangelio de buenas obras, rechazando tu necesidad de confesar a Cristo como Señor y Salvador, buscando agradar al mundo, que se burla de la exclusividad de una salvación por gracia a través de un juicio, a través de un judío que fue crucificado en un madero. Y si tú escoges negar a Cristo delante de los hombres, no lo digo yo, sino lo dijo Cristo, Cristo te negará delante de sus ángeles en el juicio final. Y peor aún, si blasfemas contra el Espíritu Santo, rechazando su testimonio que te ha dado suficientes evidencias de que Cristo es el Salvador, lamentablemente tus pecados jamás serán perdonados, porque el Espíritu te guía a Cristo. Y si rechazas su testimonio, no podrás ser salvo, porque no creíste en aquel que podía salvarte del pecado, y tendrás que sufrir el ser arrojado en el infierno eterno. O que ese no sea tu fin. Ven a Cristo temiendo y agradando a Dios primero antes que a los hombres. Y ya hemos visto las dos primeras disciplinas que nos curan y liberan de la hipocresía. Primero, abrazar la verdad que Dios conoce el interior de tu corazón y de tu vida privada, librándonos del externalismo. Número dos, escogiendo temer y agradar a Dios antes que temer y agradar a los hombres, librándonos del temor a los hombres. Y la tercera y última disciplina piadosa es atesorando las riquezas del reino de Dios y no las cosas de este mundo. Solo vamos a leer los versículos 13 al 15. Mira cómo dice ahí la palabra. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y miren, la levadura de los fariseos no solamente era una hipocresía que ignoraba que Dios conocía el interior y lo privado, una hipocresía que buscaba temer y agradar a los hombres antes que a Dios, sino que también era una hipocresía que usaba a Dios y la religión como un medio o excusa para codiciar y alcanzar poder, gloria y dinero. Cristo lo dijo en Lucas 11:39, que los fariseos limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de avaricia, de robo y de maldad, queriendo, ¿qué cosa? Los primeros asientos, el poder de los primeros asientos, la gloria de los títulos y reconocimientos humanos, y el dinero y los recursos a costa de su integridad espiritual. De hecho, al oír a Cristo enseñar que no se podía servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, dice Lucas 16, 13 y 14, que los fariseos se burlaron de Jesucristo porque eran avaros. Por eso en nuestro texto, Cristo aprovecha la intervención de uno de la multitud para tratar con otro problema de hipocresía. Y miren, Cristo tenía sabiduría de sobras para juzgar esa disputa de una herencia familiar, pero ese no era el rol de Cristo, de ser un juez civil. Eso no le pertenecía a Jesús. Sin embargo, Cristo contempló el corazón de este hombre, que aún después de escuchar a Cristo
predicar sobre la salvación del alma y la condenación al infierno, la única razón por la que este hombre buscó e interrumpió a Jesucristo en medio de su enseñanza fue para que lo ayudara a conseguir su herencia financiera, no la salvación de su alma. Y créanme, mucha gente viene a la iglesia buscando los bienes de Dios y no al Dios de los bienes. Y eso es hipocresía. Y Dios lo sabe. En los años que yo tengo pastoreando, yo he visto gente entrar a la iglesia por tiempo orando para que Dios le dé un hijo. Después que Dios se lo da, ellos se van. O hasta orando por un viaje, que le salga la visa, y después que Dios le da la visa se olvidan de Dios. Por eso Cristo dijo en el versículo 15: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. La avaricia es la condición insaciable de querer tener más posesiones de lo debido y de lo que uno necesita. Y Cristo ilustra este terrible trueque idólatra con la parábola del hombre rico que solo consideraba su existencia en esta vida como una plataforma para la búsqueda, la posesión y la acumulación de una abundancia de bienes materiales y de los placeres que estos puedan comprar y brindar. Mira conmigo Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cristo le dijo que la vida no consiste en la abundancia de bienes materiales. Dios nos hizo, hermanos y amigos, para algo más grande que las cosas materiales. Y ese hombre rico de la parábola terminó siendo un necio, porque él no solo perdió su vida aquí en la tierra persiguiendo lo vano y vacío de las riquezas materiales, sino que al final, afanado y preocupado por acumular insaciablemente más y más, no le dio importancia a lo más primordial, que era la salvación de su alma, su reconciliación con Dios, el servir a Dios con sus recursos por la causa duradera de su reino eterno. Y hermanos y amigos, Dios nos hizo para Él. Y por más que sustituyamos a Dios con las cosas materiales, oye esto, todos tenemos un hoyo en el alma del tamaño de Dios que solo Dios puede satisfacer. Fuimos hechos para satisfacer la sed de nuestros corazones, no con el dinero ni las cosas que el dinero nos pueda comprar, no con placeres, no con drogas, no con sexo, no con alcohol, no con fama. Nada de eso sacia el alma. Lo material, lo único que hace es que nos deja más sedientos y hambrientos. Tal y como dijo Blaise Pascal, hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada persona, y ninguna cosa creada podrá llenarlo jamás. Solo Dios puede llenarlo, manifestado a través de Jesucristo. Y añadió: este abismo infinito en el alma solo puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, es decir, por Dios mismo. Y con esto concuerdan las previas palabras de Agustín de Hipona que hemos citado en innumerables ocasiones, cuando él dijo: Señor, nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. Y por eso es que Cristo nos manda a que desistamos de la avaricia, porque la avaricia es idolatría, es una sustitución de Dios por las cosas de este mundo. Y para curarnos y libertarnos de la hipocresía de sustituir a Dios por posesiones materiales, Cristo nos dice cinco maneras distintas: que no nos afanemos, que no nos preocupemos,
que no entremos en una ansiosa inquietud por perseguir riquezas, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, que si Dios alimenta a los cuervos y cuida a los lirios del campo, nosotros valemos mucho más que ellos, y que como nuestro Padre Celestial, Él sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas, y nos exhorta entonces a que pongamos nuestro corazón en buscar primeramente su reino por encima de todo lo terrenal, que sustituyamos esa insaciable obsesión y pasión por las cosas materiales por una persecución de su presencia, de su persona, de su voluntad y de su plan, por encima de lo temporal y de lo terrenal. Que tomemos esta corta vida y la sacrifiquemos en el altar de su reino, invirtiéndola en lo eterno, en lo duradero de amarlo a Él con todo nuestro corazón como nuestro mayor tesoro, y luego ayudar a otros a descubrir que Jesucristo es el tesoro escondido en el campo, que Jesucristo es la perla de gran precio. Así que hoy, iglesia, manada pequeña, ya Dios se complació a través de Cristo con darnos su reino por pura gracia. Así que, motivados por esa extraordinaria gracia recibida, sirvamos en misión. Seamos enviados en misión por esta causa mayor que trasciende esta vida. No nos quedemos distraídos jugando con los jugueticos temporales, aunque podamos disfrutar de estas cosas secundarias. O que al final nosotros busquemos traer gloria a Dios, buscando su reino en lo presente y en la eternidad. Mi hermano, sé sabio, sé inteligente, pon tus afectos en esta empresa que durará para siempre. Hazte una bolsa que no se envejezca, que no se rompa, que no se deteriore, y llénala mientras tengas tiempo de los tesoros espirituales que se irán contigo a la eternidad. No cometas el error de Salomón, que desperdició gran parte de su vida queriendo probar. Yo quiero probar placeres, quiero probar riquezas, quiero probar poder. Y al final descubrió, después que se había agotado toda su vida, que todo era vanidad, que todo era como correr tras el viento, que todo era como abrazar el aire. Tiempo y oportunidades que perderemos para siempre. Buscar las riquezas y placeres de este mundo nos lleva a pagar un muy alto precio de sufrimiento y dolor que no vale la pena pagar. Si no me crees, pregúntale a David. Pregúntale a David cuando él decidió buscar el placer del adulterio con Betsabé. Pregúntale cómo esto le robó tiempo, impacto, influencia para poder servir a Dios y para poder atesorar riquezas eternas en el reino de Dios. Recuerda, como dijo Cristo en Lucas 16:34, que donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Así que, ¿cuáles son los tesoros eternos que debes atesorar en vez de las cosas de este mundo? Número 1, cree en Cristo para la salvación eterna de tu alma. ¿De qué te vale ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma? Número 2, cultiva una íntima relación con Dios a través de su palabra y la oración. Amar a Dios por encima de todas las cosas, estar a los pies de Jesús en esta vida tiene provecho y recompensa en el presente y en la eternidad. Número 3, construye relaciones y ama a la gente porque las almas son eternas. Invierte y gástate en evangelizar, en discipular a otros. Sé creativo en mostrarles de distintas maneras la gracia y el amor de Dios, porque esto tiene un peso eterno. Número 4, busca el fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque son frutos de la transformación de tu carácter que nadie podrá robarte y que jamás serán destruidos, y que al final traerán gloria en el día de la revelación de Jesucristo. Número 5, asiste y sirve la iglesia de Cristo con fidelidad.
cada acto de generosidad y cada acto de servicio por la causa del reino es un tesoro guardado en el cielo. Así que, ciudad de gracia, el evangelio de gracia nos cura y nos libra de la hipocresía, nos cura y nos libra del externalismo, del temor a los hombres y de la avaricia, para que vivamos una fe auténtica, para que vivamos de corazón para Dios, para su gloria y para su reino. Padre, te alabamos. Gracias por la forma como tú guiaste a Jesucristo a enseñarnos las verdades sanadoras y liberadoras del evangelio. Señor, somos débiles. Todos somos débiles. Somos prontos, Señor, para olvidarnos que tú ves lo interior y lo privado de nuestras vidas. Somos prontos, Señor, para agradar y temer a los hombres primero antes que a ti. Y somos prontos para obsesionarnos con las cosas materiales de esta vida. Oh Señor, que tu gracia nos libere esta mañana. Libéranos, Señor. Libera a tu pueblo, sánanos, cúranos de la hipocresía. Queremos vivir para ti y solo para ti. Haz esa obra transformadora en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a arrancar estas hierbas malas para que en nosotros florezca Jesucristo. Señor, y si hay alguien que no te conoce, oh Señor, que no haga el intercambio de lo terrenal y material, perdiendo lo eterno y lo duradero. Que hoy pecadores vengan en fe y arrepentimiento y abracen la salvación gloriosa y maravillosa que Cristo nos da por pura gracia. Y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.